canceladas de manera prácticamente automática en el periodo siguiente, pero es que es ese problema, la perversidad en la gestión, sobre todo de la gestión presupuestaria, de la ejecución presupuestaria. Entonces, ese acto que a mi juicio raya hasta en lo delictivo, porque obliga a las empresas en este país a, como bien señaló el magistrado previamente, considerar otros gastos. Entonces yo me preguntaría, esos otros gastos que yo le añado a mi propuesta, ¿por qué se le añado? ¿Serán las coimas que tengo que pagar para que me saquen los cheques? Bueno, yo creo que las razones están muy bien enmarcadas, ¿no? Solo que en este caso entonces la remitimos para institucionalidad y ahí lo abordaremos precisamente para darle esta discusión que amerita, ¿no? Sobre todo para hacer las propuestas correctas. Entonces vamos al siguiente. Volvemos, mira, hay un tema ya recurrente que es el tema de la ley de carrera administrativa. Todo lo que tiene que ver con el sistema de mérito, ¿no? Para funcionarios no preparados, el Estado está realizando con base, se pide el tema de entrar por concurso a ser parte de la función pública. Resultado, una ley de carrera administrativa que brinde una verdadera estabilidad a los funcionarios, que garantiza que los nombramientos en el Estado sean producto de los concursos públicos. Yo sé que esto ya lo hemos visto antes en institucionalidad. Ya lo vimos. Es más, ya está allá, ya está resuelto. Así que vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Oye, vamos aquí. Aquí. La inmensa cantidad de extranjeros trabajando de forma, esto ya lo vimos también, ¿no? De los ilegales, cada día más desilusión al ver que por ser la mano de obra más barata, sin oportunidad de acceder a la banca, tantos panameños capaces, honestos, respetuosos de las leyes, urge un control migratorio con la realidad migratoria que vive la región y al brindar esas profesiones que por ley son exclusivas para panameños, con que mucho sacrificio y tenacidad se incumplan tanto las normas jurídicas laborales como las penales. Es el momento de poner un alto a tanto extranjero que llega a Panamá a delinquir. Bueno, esto no sé si esto es un problema, ¿no? Si esto es un problema o como propuesta. Maruquel. Sí, gracias. Señor Pinilla. No soy una experta en asuntos migratorios. He realmente incursionado bastante poco en ese tema, pero lo que sí creo poder haber aprendido años en estos avatares es que aquí el proceso de legalización en este país no suele ser tan costoso como en otros países. Eso por una parte, ¿no? Lo que sí se hace difícil es la consecución de un número de decenas de documentos a presentar, pero aquí es muy barata la legalización de un extranjero. Entonces, eso por una parte es lo que contribuye a que la presencia del extranjero en Panamá sea apetecible, ¿no? Por otro lado, evidentemente, ¿cómo controlamos el deseo de conseguir mano de obra barata, sabiendo que en Panamá los costos de la mano de obra son caras? Somos caros si nos comparamos con otras economías de nuestros vecinos. ¿Cómo no pauperizamos? También es importante, cómo no pauperizamos nuestros trabajos. O sea, el tema no es fácil, no es sencillo de abordar, y es más de política económica que hasta incluso propiamente de migración. Entonces, en el fondo aquí, ¿qué es lo que se pide? Que seamos realmente cumplidores de las, vamos a decir, trabajemos por cuotas, pues, cumplidores de las cuotas de la cantidad de extranjeros que pudieran venirse a radicar a Panamá, y por un lado, y por otro lado, ¿no? Dejar el miedo también de que extranjeros vengan a competir con nosotros en algunas profesiones, porque
hay varias docenas de profesiones liberales que están prohibidas para que los extranjeros las vengan a ejercer a este país y viceversa. Entonces, al final, creo que la idea y el descontento que manifiesta la persona con estas líneas es cómo hacemos para que los panameños no perdamos competitividad. Pues, hombre, yo pienso que hay que seguir preparándose, hay que actualizarse, hay que estudiar, ¿no? Aunado a eso, obviamente, habría que reexaminar las normas migratorias para actualizarlos a las vivencias actuales y a las necesidades actuales. Entonces, en definitiva, no creo que sea un nivel de reforma de Estado, pero sí a nivel de institucionalidad. Creo que lo vimos en institucionalidad y todo lo que tenía que ver con política migratoria. Sí, correcto. Señor Pinilla. Sí, yo quiero señalar que somos un país de inmigrantes. Esa es la primera observación que hay. Y siempre nos ha ido bien al final con los migrantes. Desde que llegaron, desde antes de la llegada de los españoles, ya éramos el país de tránsito que seguimos siendo. Y hemos tenido enormes aportes de grupos migratorios muy significativos que han hecho por este país y por un gran trabajo. El problema es que cuando se dan esas olas migratorias como las últimas que se han dado, y somos no solo porque somos un país de tránsito, porque además manejamos el dólar, porque además tenemos un Producto Interno Bruto superior a todos los países circunvecinos, etcétera, etcétera. De manera que yo lo que primero quiero que contextualicemos es eso. Somos un país de inmigrantes y este sí es el gran caldero en donde todos nos volvemos panameños a la vuelta de 300 años como mi familia o a la vuelta de 6 meses como muchas otras. Entonces, ahí es que buscar la manera de resolver el problema actual de la ola migratoria, de lo que una vez llamaron no me acuerdo cuál fue la categorización, pero que Crisol de razas, profe. ¿Ah? Crisol de razas. Crisol de razas. Pero ahora mismo tenemos un problema, dada la situación de los países vecinos, de la gran cantidad de migrantes de distintas categorías. Tanto hay inversionistas como hay, en efecto, mucha mano de obra barata, que es lo que vienen a buscar trabajo y dólares a Panamá. Y eso es lo que el panameño resiente. El panameño resiente que los extranjeros, que usualmente por su estado de necesidad vienen con más disponibilidad de ganarse el pan que de cobrar el cheque. Y este es un tema que también yo insto para que se estudie a fondo para ver cómo creativamente sugerimos resolver el problema no solo de los migrantes, sino de los panameños que sienten una agresión económica con la mano de obra barata que se importa. Sí, bueno, entonces como perdón, pero este tema yo creo que ya lo teníamos estandarizado en institucionalidad. Me acuerdo que habíamos hecho los clústeres, los subclústeres, y incluso hubo este interesante debate. Podemos seguir debatiendo, pero la idea es seguir aprovechando para ver si podemos tener algunos objetivos generales un poco más identificados, si les parece, ¿eh? Avancemos, renuncio a mi incidencia. Gracias, César. Bueno, aquí tenemos otro que yo creo que va a ser bastante fácil, porque he adelantado un poco su lectura, que habla de la de la segunda partida del 13º mes, con relación a los pagos que no se han hecho y de los que están pendientes. Pero esto más bien es una aclamación, ¿no? Porque se le pueda pagar. Es una gestión de cobro. Esto es una gestión de cobro, buena esa, gestión de cobro. Entonces, ponemos no corresponde, ¿verdad? Gestión de cobro. Sí, muy bien, ¿eh? Eso está muy bien.
Entonces, yo me adelanto, ¿no? La idea para poder facilitar. Aquí a través de la constituyente originaria se le da al pueblo soberano el poder de convocar una asamblea constituyente para redacción de una nueva constitución que servirá como plataforma para encarar la crisis que vivimos. Educación, salud, en el agro, en la distribución del agua, el tema del despilfarro, sin control de los recursos en el Ejecutivo, Asamblea, el tema aberrante de la impunidad, que estremece los cimientos de una supuesta democracia en extinción, el tema de la aplicación de la justicia sin banderías, Estado de Derecho, esto, ¿no? El nombramiento del Procurador de la Nación, del Procurador de la Administración, el Contralor. En ese sentido, considero que ningún diálogo o concertación va a fructificar en el país si no se parte de la premisa de la constituyente paralela. Esto es reforma constitucional y bueno, ¿no? Expresa también sus ideas de cómo debería hacerse. A ver qué... Reforma constitucional y una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que propone. Sí, Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente, eso es lo que él pide. A menos que ya la Asamblea debate todos los temas que estaban allá. Sí, claro, hombre. Sí, yo pienso que ahí quizás hay un pequeño desliz, ¿no? Y como ustedes dicen que no tiene por qué dominar los conceptos, las categorías de lo que significa una asamblea constituyente originaria y lo que representa el espacio de una asamblea constituyente paralela. Entiendo que por lo primero que pasa es por la necesidad de establecer las condiciones para una constituyente originaria y reformar el estado de esa posibilidad y que no sea la regla tradicional o el monopolio tradicional del poder constituido, o sea, el poder que ejerce el gobierno. Quizás por ahí pasa esto. Ahora, el magistrado, me gustaría escuchar la opinión del magistrado Pinilla. Cuando se sostiene que el poder constituyente originario reposa en el artículo 2 de la Constitución, y yo rechazo esa tesis, porque el poder constituyente originario no necesita un fundamento constitucional y menos de la propia Constitución que pretende derogar o reformar. Entonces, es soberano el pueblo porque es soberano, lo único que tiene que organizarse soberanamente. ¿Qué nos aporta el magistrado Pinilla? Con mucho gusto. Vamos a la cátedra. Miren, déjeme decirle que la escogencia es sencilla. O vamos por las vías que la Constitución prevé para su modificación, o hacemos una revolución. Porque la constituyente originaria solo se puede dar en situaciones de una revolución no necesariamente violenta. Una revolución social donde la ciudadanía se pone de acuerdo en todo, pero por allí pasa. Es tan sencillo como eso. Solo existen, y en nuestra constitución política hasta tenemos una extraordinaria innovación internacional. No existe, creo, ningún otro país que tenga prevista la conformación de una constituyente paralela. Pero déjeme decirle que... Disculpe, magistrado, es que la palabra revolución da miedo sí, en la retórica. Mucho miedo, mucho miedo. Pero déjeme decirle que esta propuesta en particular a mí me deja confuso porque comienza planteando modificaciones o reformas donde yo no siento que ha habido ninguna necesidad ni ningún pronunciamiento de fondo pidiendo ese tipo de reformas a la Constitución. Yo entiendo que el gran sentimiento de la nación panameña cuando se habla de reformas, el gran sentimiento es la división de los poderes del Estado, el combate a la corrupción, la eficacia de la justicia. Esos son los lineamientos de fondo que implican, que permean en la sociedad cuando hablan de constituyente paralela, pero de constituyente. Pero mire usted que la constituyente paralela, ahora mismo hay 3 grupos recogiendo firmas, que es una vía, vuelvo y repito,
innovadora en el derecho constitucional de América Latina, por lo menos. No existe, que yo sepa, ningún otro país que tenga las fórmulas de la constituyente paralela. Pero 3 grupos recogiendo firmas hay. Y han recogido en mes y medio de estar recogiendo firmas lo que debieron recoger en 2 días. Entonces, tampoco es cierto que la ciudadanía está desesperada por esto. La ciudadanía está desesperada porque se solucione el problema sanitario que hay en este momento, porque se solucione el problema no solo de la pandemia, sino de la recuperación económica, de la generación de empleo. Esos son los sentimientos profundos que hay en la ciudadanía. Y por supuesto, esperemos que también esté basado en la esperanza que tenemos en este pacto de bicentenario. Muy bien. Bueno, para los efectos de nuestro trabajo, ustedes ven que podemos hablar, en razón de lo que estamos haciendo, ven esta propuesta reflejado en este texto. Lo que ocurre es que cuando uno habla de constituyente originaria no puede hablar de reforma, es un contrasentido, porque la visión es de una creación total, ¿no? Una revisión total, por lo menos potencialmente. Bueno, hagamos algo, nueva una constitución. refundación del Estado. Nueva constitución, ¿no? Sí. Nueva constitución y así eliminamos. Así. Muy bien, es verdad, no se puede, tiene toda la razón, ¿no? El desliz de uno aquí es. No puede hablar de nuevo, de reformar lo nuevo, exacto. Muy bien, entonces ese es el propósito. Nueva constitución y acá sería a través de los mecanismos, aquí, mecanismo de, voy a poner los dos que hay, ¿no? Que sería la constituyente y ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos al siguiente. Entre algunas de, vamos a ver, no entiendo, ustedes me ayudan. Entre algunas de ellas, frases que guardan nuestra Carta Magna, podemos mencionar: no habrá fuero ni privilegio, los panameños extranjeros son iguales ante la ley. Toda persona puede emitir su pensamiento, inmunidad parlamentaria como se rige como una herramienta eficaz para la protección de los diputados ante la comisión de delitos comunes, convirtiéndose en un obstáculo para la administración. Haciendo alusión a las frases mencionadas al inicio, tenemos que existen ciudadanos en nuestro país con muchos privilegios y otros que no lo tienen, cosa que desdice totalmente los preceptos enmarcados en nuestra Constitución. Esta propuesta debe extenderse también al presidente de la República. Bueno, yo a manera de síntesis, yo lo que creo que la hace o donde concentra, ¿no?, su motivación a escribir son los privilegios entre unos ciudadanos y otros. Porque aquí dice, no va a ofrecer el privilegio, y acá dice que un sector tiene muchos fueros y privilegios. Los fueros. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros verlo como si se tratara de... Riquelme y Maruquel. Sí, no, yo coincido con lo que la persona expresa ahí, un tema de inmunidad parlamentaria y lo que es inmunidad diplomática, ¿no?, en cuanto al tema de las funciones del presidente. Y cuestiona pues la figura de la inmunidad en cuanto al privilegio o al beneficio que se hace extendido, pero el privilegio o el beneficio se hace extendido más que nada al cargo, si es el presidente, en el ejercicio de sus funciones, no a la persona propiamente en este caso, ¿no? O sea, yo allí pienso que se puede pues desarrollar en reforma al Estado, analizar la naturaleza de la inmunidad, la extensibilidad de los mismos a determinados funcionarios sobre ello. Así que es lo que yo más pienso. Voy a utilizar más de ello. César, perdón. Por ahí tengo un micrófono que hace ruido, no lo estoy encontrando. A ver, sí. César. Sí. Bueno, nosotros tenemos un dispositivo constitucional que no, quizás se puede decir más alto, pero no más claro, que es el artículo 19, que establece la prohibición de los fueros y privilegios. Lo que ocurre es que hay una desconfiguración, una desnaturalización en el momento de desarrollar ese dispositivo en el plano de la legislación ordinaria. Ocurre
que la legislación ordinaria contraspira contra esa disposición constitucional. Entonces, no sé si esta reforma del Estado pasa por la revisión, la auditoría en los espacios del ordenamiento ordinario para que esté en consonancia con ese mandato que mantenemos en la Constitución. Yo solamente acotando un poco lo que dijo César, nada más un punto. También hay que recordar que además de lo expuesto en el artículo 19 de nuestra Constitución Política, también está la Convención de Viena del 61 al 63, que establece lo que son las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, y donde se hace extensible la figura al presidente sobre lo que es la inmunidad en cuanto al ejercicio, al cargo, ¿sí? No se hace referencia a persona humana, pero es importante visualizarlo, porque es cierto que hay una contraposición si miramos el 19, no habrá fuero ni privilegio, pero la inmunidad solamente se reviste frente a una condición o característica que está establecida dentro de lo que es los tratados internacionales. Entonces, Magistrado Pinilla. Sí, gracias. Miren, yo creo que esta propuesta cabe en reforma constitucional, precisamente para modificar el artículo 19 que se ha citado. El artículo dice no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión, idea política. Entonces, yo diría que la reforma consistiría en eliminar por razón de, porque el problema es que es restrictivo. Esa frase, esas palabras están limitando el alcance de la primera frase que dice no habrá fueros ni privilegios. entonces podríamos ubicarlo en reforma constitucional, órgano de Estado, disminución de fueros y privilegios. Lo pasamos como específico y ya está. Vamos para acá, pues. Vamos, lo quitamos de aquí. Ah, pero bueno, hombre, ese fue al revés. Bueno, no importa porque lo que vamos a hacer aquí es que lo ponemos acá como reforma constitucional. Yo pienso que lo que la persona en el fondo le asiste en su petición la petición es de modificar la figura de la inmunidad, ¿no? Que es lo que busca, ¿no? De los privilegios en términos generales. Sí, cierto. Vamos a poner eliminación de privilegios. Maruquel. Sí, casualmente allí iba yo, la idea mía en cuanto a la eliminación no solamente de la inmunidad, porque aquí en este país hay una serie de privilegios que los denominan también subsidios y aquí nos da terror a veces hablar de los subsidios, ¿no? Y para ello tenemos mucha tela que cortar. Así que es bien importante el fondo de esta idea, porque si simplemente lo dejamos reducido a lo que es la inmunidad parlamentaria, pues hay otra serie de privilegios que no tienen que ver con una inmunidad que están galopando en este país hoy en día. Muy bien. Yo creo que ya lo tenemos recogido aquí. Entonces vamos a la siguiente, ¿no? El cambio en la Constitución es un tema que ya se debe tomar en cuenta toda vez que la 62, los cambios dramáticos se proponen son cambios de forma de Estado, ejercer el poder del Ejecutivo, cambio de la Asamblea, cambio del sistema de justicia, además fortalecer instituciones independientes de supervisión e investigación. Los cambios que se sugieran serán acordes. Esto es reforma constitucional, ¿no? Se cimentaran las bases para un Estado más justo y equitativo. Las reformas o cambios tocarán también deberes y derechos de los ciudadanos, así como ordenará la convivencia social. Esto es cambio constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo tenemos, reforma constitucional. Ya está. Y en reforma constitucional tiene que ver con lo que vimos antes, ¿no? Posiblemente con constituyente. Ya está. Sí, reingeniería de la institucional, reingeniería del Estado. Con esto ya de verdad que hemos entrado. Bueno, aquí vamos al 16.
Dice, la gran deuda social del país en implementar una política nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia, en la que los niños y niñas y adolescentes sean considerados sujetos de derechos como seres humanos que son. El gobierno debe aprobar una ley de garantía de protección integral de los niños. Bueno, esto tiene que ver con legislación. Adolescente, conforme a los estándares de Convención de los Derechos del Niño, dotar de presupuesto eficiente a las instituciones para que puedan implementar las acciones y políticas efectivas para el bienestar de protección de las niñas y adolescentes, con especial atención a las niñas indígenas, la rural, los afrodescendientes con condiciones de discapacidad y aquellos que se encuentren privados de entorno familiar, la tolerancia cero con los actos de violencia contra los niños. Bueno, esto yo más bien creo que hay dos, sobre todo en el tema de lo que corresponde a reforma del Estado, es con la dotación de normas adecuadas para la protección. Olga quiere aportar, Ada. Ujú. Olga, la escuchamos. Hola, sí, buenas tardes nuevamente. Bueno, me parece que con este tema que acaba de salir, igual que los últimos 3 de los últimos 4 temas, estamos viendo que o el país tiene un marco normativo que se acerca a lo que la persona escribió, sino un marco normativo pues ya moderno y bueno, bastante cercano, pero lo que vemos es una falta absoluta de capacidad del Estado de implementar las leyes que tiene, y mucho menos de la voluntad política de lograr esa transparencia. Así que ahí sí no sé qué puede hacer el Pacto Bicentenario o qué se puede recoger, porque en realidad cuando uno ve estas cosas, o sea, sí yo estoy de acuerdo con el magistrado Pinilla y con algunas expresiones que he oído esta tarde, de que creo que además es el acuerdo que tuvo el pacto cuando pidió los aportes al cierre de brechas, es que las personas no van a ir a hacer un estudio exhaustivo para venir a poner su aporte. Cada quien pone su aporte en la medida de su información, su capacidad cultural o lo que sea, pero como ciudadanos tienen derecho a expresar lo que sienten, ¿verdad? Pero lo que está expresado es que el cuadro normativo está, y en múltiples circunstancias, incluyendo esta, lo que pasa es que no hay la aplicación, o está la desidia, o está, no sé, creo que es un tema que quizás es más cualitativo que más de fondo que de forma, pero me parece que sería muy ciego de nuestra parte como comisión no abordarlo o no verlo, o por lo menos tenerlo muy claro, ¿no? Yo creo que en realidad se hizo un marcado énfasis en la necesidad de la eficacia de la ley. Y no solo en esta, sino en conjunto de todas las leyes. Sí, pero la eficacia viene igual que en el momento anterior que se habló de la eficacia del Estado. La eficacia, el Estado no existe por sí mismo, no es un ente solo, no es un robot. La eficacia de la aplicación de las leyes tiene mucho que ver con la voluntad política de aplicarlas, y ahí hacemos un círculo. Además hay un rabo que corre y regresa como un orubus, la culebra que se muerde la cola, a que en numerosas instancias, y en este de la niñez que es tan dolorosa, todo el escándalo del CENIAF que estamos esperando ver en qué queda, hay un marco normativo real que queda suspendido ante que la institución se convierte en un repositorio de compromisos políticos, nombramientos de personas sin las capacidades. Además no hay la adecuada verificación y rendición de cuentas ni supervisión de las entidades que estaban supuestas a hacerlo. Entonces no es un tema de la eficacia de la ley, es un tema de la eficacia de quienes la aplican, de la voluntad política de aplicarlas. Por eso lo menciono, porque es un tema, si digamos que la mitad de esto es arte y la otra ciencia, esta es la parte que es arte. César, ¿quiere agregar algo? Sí, yo comparto las preocupaciones de Olga al 100%, pero quisiera agregar el hecho de que, presumiendo juris tantum de que esta convocatoria presume la necesidad de esa voluntad de parte del gobierno, es la explicación del por qué yo estoy aquí. Porque también me va a dar a mí la moralidad mañana de que hicimos un esfuerzo ciudadano, patriótico, para exigir esa voluntad.
porque estamos claros que no existe la voluntad, pero la convocatoria entraña la presunción, insisto, juris tantum, de que esa voluntad se tendrá que materializar. No al 100%, por supuesto, pero vamos en camino a la materialización de esa voluntad política. No solamente para este gobierno, sino es una plataforma de diálogo social que va a sustentar o debe sustentar las políticas públicas de los próximos gobiernos. Mañana pasado, si esto es un fraude, entonces César Ruilova sería el primero que va a levantar la mano para decir, aquí estuvimos y exigimos de forma patriótica esa voluntad política para generar los impactos que se tienen que generar a propósito de la voluntad y en la ejecución de estas políticas. Bueno, yo coincido igual, ¿no? Lo único que como un objetivo general, la eficacia sería más una política, ¿no? Como tal. Y esa voluntad política sería el instrumento. Yo por eso decía, ¿no? Yo creo que habíamos debatido en institucionalidad precisamente ese interés en que la ley se aplique, que la ley sea efectiva. Y claro, para que eso se dé, para que cualquier cosa de estas que se han estado discutiendo todo este tiempo se dé, la máxima es que se debe construir sobre la base de voluntad política. No sé cómo ver, no es tanto, esto lo puse solo para que lo leamos, ¿no? Porque como tal, no podría ser un objetivo general, en mi opinión, ¿no? También igual lo podemos dejar. Por lo menos en este caso específico, fíjese que el tema del CENIAF que nos genera a nosotros mucha preocupación. En curso hay una investigación penal que va a tener un resultado en una u otra vía, es decir, van a condenar a los culpables o no y absolver a los inocentes. El efecto de esa solución va a ser muy limitado. Pero ¿qué ocurre con la legislación, con la auditoría, con la transparencia que tiene que ver con este tema en específico de la niñez? ¿Acaso hace falta más legislación? ¿Acaso hace falta voluntad política? ¿Qué hace falta? Bueno, es lo que nosotros debemos descifrar para generar entonces las presiones que se tengan que generar. Pero como esto está muy, el énfasis que hace la persona realmente tiene que ver con la niñez. Yo sí creo que haya algo que podamos aportar, dejando este como objetivo específico, ¿no? Pero sí podemos de repente aquí crear un clúster general para el tema de la niñez como tema de Estado, que es lo que yo creo que la persona, y ese yo es como diciendo, suponiendo desde lo que uno lee o percibe de lo que quiso el proponente expresar, ¿no? Ay, Dios mío. ¿O no? ¿Cómo lo ven? Quiero recordarles una ley de oro de las reuniones presenciales o virtuales, y es la puntualidad. Ay, sí. Nos estamos excediendo de un horario ya excesivo. Sí, sí, Entonces, sí, de verdad que sí. Yo le sugiero que... Gracias por acotarlo, sí, tiene razón, Sí, magistrado. ojo, sí. Bueno, claro, es que hemos tenido también dos actividades a la vez. Sí, hoy era el reto grande, creo que dentro de todo hemos y podido avanzar bastante. También nos llevamos los inputs de su preocupación por el tema de la metodología. Vamos a conversarlo, a consultarlo con la coordinación para ver qué alternativas nos proponen, para ver cómo podemos manejarlo de otra forma para ser más eficiente en el manejo de toda esa información. Tengo dos manitas levantadas. Yo creo que Ada, nos podemos quedar hasta acá para efectos de no prolongar más la reunión. No, perfecto. El señor Abad y Maruquel, por favor. Sí, buenas tardes. Nada más una pregunta. Antes en el break dijeron los temas que tenían para cada uno de los subgrupos.
¿Me pudieran repetir el número que tenían que tiene asignada la mesa de seguridad? Creo que eran como 800 y algo. Seguridad preguntas. 807. 807. Propuestas y problemas. Propuesta, pero nada más quería ese detalle. Muchas gracias. A la orden. Maruquel. Sí, muchas gracias. No, solamente para señalar que en efecto, yo no creo que haya ninguno de nosotros que esté ahorita mismo participando en estas mesas con la idea de que vayamos a un resultado ilusorio, ¿no? Aunque yo creo, Olguita, si todavía nos estás escuchando, hoy voy a estar bastante vieja como para echarme un fusil al hombro, pero yo sería capaz de eso si todavía nos embaucan en una cosa como esta y ni siquiera el 10%. Es más, si el presidente actual, si el gobierno actual toma y comienza a ponerse a ejecutar con eficacia el 10% de los problemas, el 10%, no aspiro a más de lo que se señala aquí, le quitan el soporte a todo el trabajo que venimos nosotros haciendo. Así que ese trabajo se fortalece en función de la falta de eficacia en la aplicación de la ley en virtud de la falta de voluntad política, porque estructuras formales existen y de sobra en este país. En eso creo que todos los que estamos aquí estamos claros. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Estaremos en contacto, les estaremos haciendo llegar por correo electrónico nuevas indicaciones, si es que las hay, de cómo vamos a hacer la metodología. Igual estamos citados para el martes a la 1:30 de la tarde. Gracias, magistrado, por hacernos la acotación del tiempo. Sí, esto se nos pasó un momentito, un poquito más de lo esperado, pero agradecemos su paciencia y sus aportes a todos. Ada, no sé si quieres algo más. Bueno, yo creo que la tarea ha sido larga, ardua, interesante, polémica, ilustrativa. Así que más que todo dar las gracias a todos los participantes, que cada vez que uno los escucha aprende más. Y creo que esto siempre es perfeccionable, y cuando trabajemos en las subcomisiones vamos a ver que quizás el trabajo vaya dimanando de forma más rápida de lo que estamos pensando ahora mismo. Y gracias y buenas tardes, ¿no? Hasta luego. Gracias. Para todos. Hasta luego. Buenas tardes. Punto, esto se me congeló.